El propósito de este video es explicar las diferencias entre la carga y la descarga de archivos utilizando el protocolo FTP. Para ello vamos a utilizar un servidor anónimo al que vamos a poder subir un archivo y vamos a poder descargar otro. Se puede ver los comandos que utilizamos para subir el archivo al servidor a través de la línea de comandos. Sin embargo, esto no es lo más relevante del video, entonces solo se muestra aquí para tener el proceso de cómo se cargó el archivo al servidor y cómo se descargó el otro archivo al servidor. Aquí vamos a poder notar cómo se cargó y descargó el archivo por la terminal. Como esto no es de tan relevancia para el reporte de la práctica, solo se incluyen las capturas para saber cómo se realizaron estas acciones. En este caso podemos ver que hay el mismo número de mensajes FTP tanto cuando cargamos el archivo como cuando lo descargamos. Como sabemos, FTP es un protocolo de transferencia de archivos y corre sobre TCP. Es por ello que hay muchos mensajes que provienen de TCP a lo largo de la captura de paquetes, pero en este caso solo nos va a interesar las FTP. Algo más que podemos notar es la distinción que hace Wireshark cuando capturamos los paquetes de FTP. Podemos ver que los primeros 5 de cada línea son referentes a las conexiones de control y los últimos 2 son las referentes a las conexiones de datos. Y ahora vamos a comparar las diferencias que existen entre los mensajes de carga y de descarga. Ahora hay que recordar que cuando nosotros como usuarios queremos interactuar con FTP lo vamos a hacer mediante un cliente y a este es el que le vamos a proveer del usuario y la contraseña para conectarnos al servidor. Lo más notorio del primer mensaje es el comando que va a utilizar, que es el comando port. Este le va a decir al servidor cuál es el puerto que va a utilizar para la conexión. Entonces aquí la diferencia radica en el puerto que se va a activar, que va a depender de si estamos cargando o descargando el archivo. Entonces lo que pasa cuando recibe el servidor el mensaje es que va a responder con un código 200 en el cual nos va a confirmar que el comando se realizó exitosamente. En ambos casos este mensaje es muy parecido y vamos a poder notar que en ambos nos está pidiendo el servidor considerar utilizar PASB, que es una forma pasiva de utilizar FTP. Esto para evitar que el cliente utilice sus firewalls y de esta manera impida la transferencia de datos FTP. Ahora, a partir del tercer mensaje es donde más se va a notar esta diferencia entre la carga y la descarga de archivos. En el caso de la carga podemos ver que el cliente utiliza un mensaje store que le va a permitir subir un archivo en el directorio del servidor seleccionado. Y este archivo también viene con el nombre del documento que se va a subir, en este caso va a ser documento.txt. Por su parte, en la descarga vamos a tener el comando retrieve o retr, que también va a incluir como argumento el nombre del archivo que nosotros queremos obtener del directorio del servidor, que en este caso es 1KB.zip. Entonces, una vez que nosotros le hemos pedido al servidor que queremos cargar un archivo, el servidor en este caso nos respondió con un código 150 OK to send data, que nos va a permitir subir el archivo que nosotros queríamos enviar. Otra parte muy importante es que el servidor responde que va a abrir la conexión de datos para poder recibir ese archivo. Hay que recordar que la conexión de control, que es esta que estamos analizando ahorita, y la conexión de datos se realizan en paralelo, pero son independientes una de otra. Ahora bien, en la descarga, aunque seguimos recibiendo el mismo código 150, hay una diferencia con la carga porque en este caso está abriendo un modo de datos binario para la conexión de manera que pueda el servidor enviar al cliente el archivo correspondiente. En el caso de la descarga, el servidor también le indica al cliente a través del mensaje que va a abrir la conexión de datos y también le indica la cantidad de bytes que va a enviar del archivo. Ahora, después de este mensaje, se va a abrir la conexión de datos que va a permitir el envío de los datos y posteriormente se va a enviar un mensaje de confirmación de que se ha realizado la transferencia, en ambos casos. Ahora solo hay que considerar que estas conexiones son en paralelo, entonces
No porque se haya abierto la conexión de datos se va a cerrar la de control y después cuando se acabe la de datos se va a abrir la de control de nuevo, sino que la conexión persistente de control va a permitir que se envíe los datos mientras sigue conectada la de control, pero considerando que en este caso es un archivo. Si fuera más de un archivo, como la conexión de archivos no es la conexión de datos no es persistente, solo se va a enviar uno y se va a tener que restablecer la conexión TCP si se quiere enviar otro. Como podemos ver, cuando nosotros cargamos el archivo, que en este caso es uno de texto, podemos ver el tamaño del archivo, que en este caso es 45 bytes, pero también podemos ver el contenido si desglosamos ese mismo mensaje. Ahora bien, en la descarga solo se nos muestra la cantidad de datos, o sea, el tamaño, que son 1024 bytes que se han descargado. Como este no es un archivo de texto, no se va a desplegar en pantalla si nosotros desglosamos lo que es el mensaje de descarga, en el caso de los datos. Y por último, una vez que nosotros cargamos o descargamos un archivo, vamos a recibir un código de respuesta que es el 226 de transferencia completa. En ambos casos nos dice que se va a cerrar la conexión de datos y que la transferencia ha sido completada. En este caso no hay diferencia entre la carga y la descarga porque únicamente se está cerrando la conexión de datos para la transmisión de ese archivo que nosotros queramos cargar o descargar. Y bueno, esas serían las diferencias analizando los paquetes que recibimos utilizando el protocolo FTP para la transferencia de archivos cuando descargamos o cargamos alguno.